Well, good afternoon. Muy buenas tardes. It's a pleasure to be here with you this afternoon. Es un placer estar con ustedes esta tarde. And we're going to talk about a subject that is not talked about a lot, Vamos a hablar de un tema que no se habla mucho and that is depression. y es el del tema de la depresión. There's a lot of people in our churches that are suffering silently with depression. Hay muchas personas en nuestras iglesias que están silenciosamente lidiando con la depresión. They're not only suffering in silence, but they're suffering in isolation. No nada más están sufriendo en silencio, pero sino en aislamiento. Too many times the church has been critical with someone that's dealing with depression. Muchas veces la iglesia ha sido muy crítica con las personas que están lidiando con la depresión. And because of that, people don't speak up. Y por eso mucha gente no habla o no pide ayuda. But we want people to let us know that they're suffering with depression Pero queremos a que la gente nos diga que están sufriendo con la depresión. because there is hope and help through the Word of God. Porque hay esperanza y ayuda a través de la palabra de Dios. And so today we're going to look at 1 Kings chapter 19, Entonces hoy vamos a ver el 1 de Reyes capítulo 15 and we'll read the first 4 verses. y vamos a leer los primeros 4 versículos. 1 de Reyes capítulo 15 dice: En el año 18 del rey Jeroboam, hijo de Nabat, Abiam comenzó a reinar sobre Judá y reinó 3 años en Jerusalén, y el nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalom, y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él, y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios como el corazón de David su padre. Mas por amor a David, Jehová su Dios le dio lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén. Join me in prayer. Por favor, acompáñenme en oración. Heavenly Father, we come to you in the name of Jesus. Padre Celestial, venimos ante ti en el nombre de Jesús. I ask that you would bless and favor our time together. Pido que bendigas y nos des favor en nuestro tiempo juntos, May your will be accomplished que tu voluntad se cumpla and your kingdom advance. y tu reino sea avanzado. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. In 1 Kings chapter 18, En 1 de Reyes capítulo 18 we see God giving a great victory through the prophet Elijah. vemos a Dios dando una gran victoria por el profeta Elías. But right after this great victory that Elijah had, Pero después de esta gran victoria que Elías tuvo, we see him running for his life. lo vemos corriendo por su vida. And we find him under a juniper tree wishing he was dead. Y lo encontramos debajo de un árbol deseando ser muerto. To say the least, Elijah was discouraged, if not depressed. Para decir lo mínimo, él estaba deprimido, hasta un poco desanimado. Perdón, es 1 de Reyes 19, yo dije 15. 1 de Reyes 19, perdón. There have been many well-known figures in history that dealt with depression. Hay muchas personas en la Biblia o en la historia que han lidiado con la depresión. Winston Churchill, who led England during World War II, suffered from depression. Winston Churchill, que él fue el líder de Inglaterra mientras estuvieron en la Segunda Guerra Mundial, él pasó por un tiempo de depresión. William Cooper wrote, "There is a fountain filled with blood," suffered from depression. William Cooper, el que escribió el canto hay un precioso manantial, él batalló con la depresión. And Spurgeon even documents that he was depressed at times. Y también Spurgeon documentó que estuvo en depresión muchas veces. David, the sweet psalmist, was depressed at times. David, el salmista de Israel, también tuvo depresión algunos tiempos en su vida. David said in Psalm 42 verse 5, "Why art thou cast down, O my soul?" En Salmos capítulo 42, él dice, ¿por qué no estás conmigo, oh Dios? And so we see many men and women in the past have suffered with depression. Nosotros vemos a hombres y mujeres en el pasado que han sufrido con la depresión. And if you're suffering with depression today, Y si usted está sufriendo con la depresión el día de hoy, there is help and hope through the Word of God. hay esperanza y ayuda por medio de la palabra de Dios. Because depression is real and it's raw and it can hit anybody. Y la depresión es real y también le puede dar a cualquier persona. If we don't deal with disappointment
according to the word of God, depression can come upon us. Si no lidiamos con la desilusión por medio de la palabra de Dios, el ser deprimido o tener depresión va a llegar pronto. Some other words that describe depression are discouragement, Otras palabras que describen la depresión es el desaliento, despair, el sentirse perdido, distress, el estar agitado and oppression. y la opresión. And so I want to look at the reasons that Elijah found himself depressed. Quiero ver a las razones por las cuales Elías se encontró en depresión. We need to find out why Elijah got where he was. Nosotros necesitamos de encontrar por qué es que Elías llegó al lugar donde se estaba. And the first thing was his fear. La primera cosa que encontramos fue su miedo. After the great victory on Mount Carmel, Después de la victoria en el Monte Carmel, wicked Queen Jezebel hears the news of her prophets dying. la reina malvada Jezabel escuchó de que sus profetas habían muerto. And so she writes a letter to Elijah to try to intimidate him. Entonces le escribe una carta a Elías para intimidarlo. She wanted him to fear her. Ella quería que él le temiera a ella. And this letter made Elijah run away. Y esta carta hizo que Elías corriera o huyera. We see in chapter 18 of 1 Kings Elijah acting in faith. En el capítulo 18 nosotros vemos a Elías actuando en fe. And now in chapter 19 he's reacting in fear. Y ahora en el capítulo 19 está reaccionando con temor. And in the same way there are messengers of Satan En la misma forma hay mensajeros de Satanás that will bring us bad news at times que nos van a traer malas noticias de vez en cuando to cause fear to swell up in our hearts y van a causar que el temor entre en nuestros corazones and drown us in depression. y nos van a hundir en depresión. Fear takes over for faith. El miedo se sobrelleva la fe. And so we see fear was a main motivator that brought Elijah into depression. Y vemos que el miedo fue uno de los motivadores más grandes que trajo a Elías a la depresión. But not only his fear, but his focus. No solamente su miedo, pero su enfoque también. Second is his focus shifted. El segundo es que su enfoque cambió. It says in 1 Kings 19 verse 3, when he saw that. Dice el versículo 3 de 1 Reyes 19, viendo. In chapter 18, his eyes, his focus was on God Almighty. En el capítulo 18, sus ojos o su enfoque estaba en el Dios Todopoderoso. He had won a great victory over the prophets of Baal. Había ganado una gran victoria sobre los profetas de Baal. Now his eyes, his focus was on a letter from evil Queen Jezebel. Ahora sus ojos y su enfoque está en una carta de la malvada Jezabel. His focus had changed from God to a lady. Su enfoque había cambiado de Dios a una señora. And where his eyes were looking now, y ahora donde sus ojos estaban viendo, caused the fear that he was feeling deep in his heart. Causó el miedo que estaba sintiendo ahí profundamente en su corazón. And this helped lead him into depression. Y esto le dirigió hacia la depresión. Your focus in life has a big deal in regards to how you feel. Su enfoque en la vida es un gran resultado o le va a resultar en cómo se va a sentir. Lamentations chapter 3 verse 51 says, Lamentaciones 3:51 dice, mine eye affecteth my heart. Dice que lo que yo vi afectó mi alma. And in the same way, if we have our focus and attention on all the wickedness and ungodliness around us, Sí, de la misma manera, si nosotros tenemos nuestro enfoque y nuestra mirada en todo lo que es malvado que está alrededor de nosotros, if we're focusing on all the uncertainties that are in this world, si nos estamos enfocando en todas las incertidumbres de este mundo,
we will have a tendency to sink into depression. vamos a tener una tendencia de hundirnos en la depresión. However, if we keep our eyes on the Lord, Sin embargo, si mantenemos nuestra mirada en el Señor, if we keep our focus on the Lord, si mantenemos nuestro enfoque en el Señor, those things that seem huge esas cosas que parecen ser muy grandes will shrink in comparison to our God. se van a hacer más pequeñas en comparación con nuestro Dios. And so we see Elijah's fear. Vemos el miedo de Elías, We see Elijah's focus. vemos el enfoque de Elías And thirdly, we see his fatigue. y tercero vemos su fatiga o su cansancio. Elijah must have been extremely exhausted emotionally and physically. Nosotros pensamos o creemos que Elías estaba muy cansado emocionalmente y también físicamente. There was no doubt he was tired in his mind and body. Nosotros sabemos o no había duda que en su cuerpo y en su mente él estaba cansado. And for the life of Elijah, this is when depression took place in his life. Y en la vida de Elías, aquí fue el momento en donde la depresión entró en su vida. One of the triggers for depression is lack of sleep. Una de las cosas que empieza tal vez la depresión es la falta de sueño. There are certain triggers that can make us go down emotionally, Hay ciertas cosas que nos deprimen emocionalmente. and that we call it HALT, H-A-L-T. Nosotros le llamamos el alto, pero en inglés H-A-L-T. H is for hungry, H es por hambriento, A is for anger, A es por enojo, pero en inglés. L is for loneliness, L es por solo, ¿verdad? and T is for tiredness. Y la T es por cansancio. All of those can make a person sink into a depression. Todos esos pueden hacer que una persona entre en la depresión. And we are made spirit, soul, and body according to the Word of God. De lo que dice la palabra de Dios, nosotros somos hechos cuerpo, espíritu y alma. And each part of us affects the other part. Y una de las partes siempre afecta a la otra parte. And we must take care of our bodies, Y debemos de mantener o cuidar de nuestros cuerpos. because the body can affect how we feel emotionally. Porque nuestro cuerpo puede afectarnos cómo nos vamos a sentir emocionalmente. People that have had trauma in their past Los que han tenido traumas en su pasado can manifest as depression. pueden manifestarse como depresión. People with certain medical conditions Personas con condiciones médicas can manifest as depression. pueden manifestarse como depresión. For a Christian, Para un cristiano, unresolved, unrepented sin can cause depression. pecado el cual no hemos pedido perdón o no hemos arreglado puede causar depresión. But understand this, that not all depression is from personal sin. Entienda esto, que no todo depresión viene de pecado. Now let's look at the results of Elijah's depression. Vamos a ver ahora los resultados de la depresión de Elías. When Elijah succumbed to his fear and focusing on the message, Cuando Elías ahora fue tomado por su miedo y se enfocó en su mensaje, so he's focusing on the message and not his master, se está enfocando en el mensaje de Jezabel, no en su maestro, it led su amo. to some awful effects in his life. Le dirigió a unos efectos malos en su vida. Number one, it caused a departure. Causó una cosa. Primero comenzó yéndose, se salió, se fue. We learn in the life of Elijah that he left the place that he was supposed to be. Él dejó el lugar en donde debería de haber estado. Instead of staying in faith in God, he departed and isolated himself from his servant. En vez de quedarse en el lugar donde Dios le había puesto, él se fue y se fue a aislar en un lugar lejos de donde estaba. And isolation is always a warning flag that something's going on. Y el aislamiento siempre es una bandera de advertencia que algo malo está sucediendo. When people start to withdraw from family and friends, Cuando personas se están retirando de familia y de amigos. when people start to withdraw and isolate from church, Cuando la gente se está retirando y se está aislando de la iglesia.
when they start to isolate from the Word of God in prayer, Cuando están aislándose de la palabra de Dios y la oración, that's a warning flag that something bad is happening. es una bandera de advertencia que algo malo está sucediendo. And many times when people are depressed, Y muchas veces cuando las personas están deprimidas, they will depart from people and places that the Lord wants them to be with. se van a alejar de los lugares y las personas que el Señor quiere que estén. And they isolate themselves under a juniper Y tree. se aíslan en un lugar debajo de un árbol, tal vez, como Elías. It's like a man on fire Es como un hombre en fuego that's walking on a beach. que está caminando en una playa. To his left is water. A la izquierda hay agua. To the right is dry land. A la derecha está una tierra seca. Logically, he should turn to the water to take care of the flames. Lógicamente, él debería darle vuelta e irse al agua para que ya no estén llamas. But so many people in depression will turn to the dry land, Pero muchas veces las personas en depresión se dan vuelta a la tierra árida, where the fire will continue to consume them, donde el fuego va continuando y va a consumirlos, and the fire will devastate their life. y el fuego va a hacer una devastación en sus vidas. There was one lady that told me as I counseled her, Hay una señora que me dijo mientras yo le estaba aconsejando: I don't feel up to going to church. yo no me siento bien para ir a la iglesia. After I encouraged her to go to church, Después de yo que le animé a ir a la iglesia, and after a few weeks of fighting the recommendation, y después de unas semanas de estar batallando con la recomendación, she started to attend church again, ella empezó a ir a la iglesia una vez más, which led to her involvement in church. que eso le dirigió a estar más involucrada en la iglesia. And after she was getting better from her Y depression, después de que ella se estaba sintiendo mejor de su depresión, she told me that one of the big mistakes in her life was convincing herself she didn't have to go to church. y una de las cosas que ella me dijo después de ir a la iglesia fue que lo que se convenció ella es que ella no necesitaba ir a la iglesia. So we see Elijah departed. Vimos cómo es que Elías se alejó. If you're out there and you're depressed, Si está ahí deprimido, don't go out and isolate from other godly Christians, no se aleje y se aísle de los otros cristianos piadosos, because other godly Christians can help through the Word of God. porque otros cristianos piadosos le pueden ayudar por medio de la palabra de Dios. Martin Luther wrote this: Martín Lutero escribió esto: avoid being alone no estés solo and seek help from others. y busque ayuda de otros. Predators hunt lone animals. Los predadores, ellos cazan a animales que están solos. So we see Elijah departing. Vemos cómo es que Elías se alejó, He isolated se himself. aisló. Secondly, he was despondent. Segundo, él no estaba respondiendo. Notice the great prophet in 1 Kings chapter 18 calling down fire from heaven. Note que en 1 Reyes 18 vemos a Elías que está llamando del cielo fuego. Is now asking God to take his life. Ahora le está pidiendo a Dios que tome su vida, que lo mate. Elijah was hopeless, Elías no tenía esperanza. and people with depression are hopeless. Y la gente en depresión no tienen esperanza. They feel that they are in a deep, dark hole, Se sienten que están en un hoyo que es bien profundo y bien oscuro, and no one can reach down to pick them up. y que nadie puede alcanzarlos y sacarlos de ahí. Proverbs 13:12 says, Proverbios 13:12 dice: hope deferred maketh the heart sick. la esperanza que no está ahí hace que el corazón se enferme. Those who are living in depression feel completely hopeless. Los que están en depresión se sienten sin esperanza. They feel that there is no answer and no hope of escape. Sienten que no se pueden escapar y que no hay respuestas. They develop what we call tunnel vision, Ellos empiezan a desarrollar algo que le llamamos la visión del túnel, and they think that the only way out, y piensan que la única manera de salirse, the only answer to their depression, la única respuesta para su depresión is death. es la muerte.
and we can share with them through the Word of God y podemos nosotros compartir con ellos a través de la palabra de Dios that there is hope in the Lord Jesus Christ. que si hay esperanza en el Señor Jesucristo, There is purpose in living for God. si hay un propósito al vivir por Dios. We glorify God with our lives. Glorificamos a Dios con nuestras We vidas. advance the kingdom of God with our lives. Avanzamos el reino de Dios con nuestras vidas. And so we see Elijah departing. Entonces vemos cómo es que Elías estaba alejando, He was isolating. estaba aislando, He had despondency. él no estaba respondiendo bien, Third, he was delusional. él no tenía las ilusiones correctas. In verses 10 and 14, we find that Elijah feels he's the only one left serving God. El versículo 10 y 11 del capítulo 19 nos dice que Elías se sentía que él era el único que estaba sirviendo al Señor, That there was no one else in the world taking a stand for God. que no había nadie más en el mundo que estaba firme por Dios. We see Elijah's great power turning into great paranoia. Nosotros vemos cómo el gran poder de Elías se está transformando en la gran paranoia de Elías. And depression will make you think you are all alone and that nobody understands. Y la depresión va a hacerle sentir y pensar que usted está solo y que nadie entiende su situación. It will make you think delusional thoughts that are not true. Le va a empezar a hacer pensar cosas que no son reales, que no son verdad. Elijah was not alone. Elías no estaba solo. Back in 1 Kings 17, En 1 Reyes 17 there was a man of God called Obadiah, había un hombre de Dios que llamaba Obías, and he was part of the king's council y él era un parte del consejo del rey, that had not bowed the knee to Baal. que no se había postrado ante Baal. But in his depression, Elijah had delusional thoughts. Pero en su depresión, Elías estaba pensando cosas que no eran reales. And so we see that he departed or isolated. Él se alejó y se aisló. He was despondent. Él no respondió bien. He was delusional. Él estaba pensando cosas que no eran reales. And he became defensive. Y ahora empezaba a defenderse. Elijah was getting defensive with the tender dealing of the Lord. Estaba defendiéndose cuando el Señor estaba tratando de tratar con él tiernamente. Elijah was starting to make excuses for the way that he felt. Elías comenzó a hacer excusas de la manera que se empezaba a sentir. Sometimes depressed individuals will think they have the right to be depressed Los que están en depresión a veces sienten que tienen el derecho de estar deprimidos because of the situation they're living in. por las situaciones en las cuales están viviendo. And we share with them again the hope that is in the Lord Jesus Y Christ. seguimos continuando compartiéndoles la esperanza que se encuentra en Jesucristo. But I've given you the reason for depression Ya les di las razones por la depresión with Elijah con Elías, and the results of his depression. los resultados de su depresión. Let's talk about the remedy for Elijah's depression. Vamos a hablar del remedio de la depresión de Elías. What Elijah needed was an encounter with God. Lo que Elías necesitaba es un encuentro con Dios. In our text, we see Elijah speaking to the Lord. Nosotros vemos aquí en el texto cómo es que Elías estaba hablando con el Señor. And the Lord meeting with Elijah in a very tender, special way. Y el Señor estaba juntándose con Elías en una manera muy tierna y especial. I see several things that the Lord did to Elijah to help him. Yo veo algunas cosas importantes que Dios hizo para ayudar a Elías. And the first one is refreshment. Lo primero que le hizo es que le refrescó. It's interesting that Elijah is found sleeping under the juniper tree. Vemos cómo es que Elías se encuentra y es interesante que estaba debajo de un enebro. The angel that God sent his way touched him El ángel que Dios envió a su lugar, en su momento le tocó, and told him to eat and drink. lo despertó, le dijo, come y bebe. In chapter 19, verse 6, we see that Elijah is fed. En el versículo 6 del capítulo 19 vemos cómo es que Elías se alimentó And he hydrates himself with water. y se hidrata con agua.
And after that, he lays down again to go to sleep. Y después de eso se acuesta una vez más y se va a dormir. The angel comes to him a second time and touches him El ángel viene a él a la segunda vez y le toca una vez más. and gives him food and water again. Le da comida y agua una vez más. God gave his prophet refreshment. Dios le dio a su profeta algo refrescante. And I see God dealing with Elijah's physical man here. Y yo veo cómo es que Dios está lidiando con Elías en su cuerpo físicamente. He dealt with the physical issues Él estaba lidiando con las cosas, los asuntos físicos. to help with the depression his prophet was in. Para ayudarle en la depresión en la cual su profeta estaba. My friends, sometimes we need to take a look at the physical life A veces, hermanos, amigos, que necesitamos ver nuestra vida física. and make sure that the person is doing okay physically. Y ver que la persona está bien físicamente. It's good to come apart a while and rest. Es bueno a veces apartarse para descansar. An encounter with God can mean getting alone with God and resting not only spiritually in God, but physically. Tal vez apartarse para encontrarse con Dios y tener un tiempo especial para Dios. Es bueno hacerlo espiritualmente, pero también físicamente. Sleep deprivation can cause depression to come on. La depravación del sueño o del dormir causa a veces la depresión. And I love how the Lord tenderly met with Elijah Me encanta cómo el Señor con un amor tierno se encuentra con Elías and dealt with the physical aspect of life. y él trató con todos los aspectos de la vida física de Elías. We need to take care of our physical bodies. Necesitamos cuidar a nuestros cuerpos físicos. We are spirit, soul, and body. Nosotros somos alma, espíritu y cuerpo. And each affects the other part. Y cada parte afecta a la otra parte. And out of all the depression that is out there, Y de toda la depresión que está allá afuera, 90% is called normal sadness. 90% se le llama la tristeza normal. They're depressed over a situation in life, Están deprimidos por una situación en la vida and they need biblical counseling. y nada más necesitan consejería bíblica. They need to find the hope that's in Jesus Christ. Necesitan encontrar la esperanza que está en Jesucristo. But I believe there's 10% of what we call disordered sadness. Y yo creo que hay un 10% de que nosotros le llamamos la tristeza desordenada. These are people that are depressed but have an organic brain problem. Esas son personas que están deprimidas pero tienen un problema orgánico en su cerebro. And they need biblical counseling as well. Y también necesitan consejería bíblica. But they also may need medical intervention. Y tal vez necesitan una intervención médica. And so in my 36 years of counseling, En mis 36 años de ser consejero, I like to say 90% normal sadness, me gusta decir 90% tristeza normal, needs strong biblical counseling. necesita consejería bíblica fuerte. The other 10% need biblical counseling, Los otros 10% necesitan consejería bíblica, but they also may need medical intervention to Pero- help them. tal vez necesitan intervención médica para ayudar. And I like how God does that first. Y me encanta cómo Dios hace eso primero. He comes and meets Elijah's physical needs. Viene primeramente y trata con las necesidades físicas de él. But he doesn't stop there. Pero no para ahí. Secondly, he rebukes. Segundo, él le regaña. He asks a question. Le hace la pregunta. He says, "What doest thou here, Elijah?" Le dice, ¿qué estás haciendo aquí, Elías? And as we consider this question, Y mientras consideramos esta pregunta, I like to look at this as a question of rebuke. quiero ver esta pregunta como una pregunta de regaño. He's asking Elijah, "Why are you under the juniper tree wanting to die?" Dios le hace la pregunta, ¿por qué estás debajo del enebro queriendo morir? Elijah was supposed to be in the northern kingdom proclaiming the word of God. Elías debería estar en el reino del norte proclamando la palabra de Dios. Yet he ran away into the desert wanting to die. Él huyó y se fue al desierto y ahora quiere morir. And over the years that I've counseled, I have found many depressed people Yo, a través de los años que yo he aconsejado, yo he encontrado a muchas personas deprimidas are almost always out of position. que normalmente
casi siempre están fuera de su posición. They're living in a place of pity instead of praise. Están en un lugar donde están de tristeza o de auto, se están bajando a sí mismos en vez de estar alabando al Señor. They're living in a place of worry instead of work. Están viviendo en un lugar de preocupación en vez de trabajo. They're living in a place of fear instead of faith. Están en un lugar de miedo en vez de fe. And so we see God asking a question to Elijah Entonces vemos como Dios le está haciendo una pregunta a Elías to make him think, para que él piense, why are you where you are today? ¿por qué es que estás donde estás hoy? And then thirdly, we see Elijah's return. Vemos número 3, cómo es que Elías regresa. Elijah answers God's question, Elías le responde a la pregunta de Dios and the Lord lovingly and mercifully told him to return to his work. y Dios en su misericordia y con amor le dice, regresa a tu trabajo. There was more work to be done on behalf of God. Había más que hacer por Dios. He needed to proclaim the truth. Él necesitaba proclamar la verdad. Prophets needed to be trained. Profetas necesitaban ser entrenados. A new leader needed to be appointed. Un nuevo líder necesitaba ser llamado. Elijah's replacement needed to be selected. El reemplazo de Elías necesitaba ser seleccionado. So God told Elijah, get busy again for me. Y Dios le dijo a Elías, ándale, mantente ocupado por mí. God's purpose is bigger than our problem. El propósito de Dios es más grande que nuestros problemas. Remember, most people depressed isolate. Acuérdense, la gente que está deprimida se aíslan. They withdraw from church, they withdraw from God. Se retiran de Dios, se retiran de la iglesia, They stop serving, dejan de servir, they stop their ministry. dejan de estar en su ministerio. And part of the treatment that God renders is get back involved. Y parte del tratamiento que Dios nos está dando aquí es ahora involúcrate una vez más. Get back engaged with God. Involúcrate una vez más con Dios. When someone is depressed, I recommend they get up and get busy for God. Yo recomiendo a las personas que están deprimidas que se levanten y empiecen a ocuparse en las cosas de Dios. Get up and do something for God, the God that's done so much for you. Haz algo para Dios, porque el Dios que ha hecho algo tan grande por ti. Do not sit in isolation and wallow in your depression. No se sienten en su aislamiento y empiecen a quejarse en depresión. Get productive for the Lord Jesus Christ. Comienza a producir para el Señor Jesucristo. Don't quit on God. No te des por vencido por Dios. Stay on the firing line for God. Sigue listo en la fila, en la línea de combate para Dios. And I know this may not be easy to do. Yo sé que esto no es fácil de hacer. You don't feel like getting out of bed. No se siente que se puede salir de la cama. But by God's grace, Pero por la gracia de Dios. and God's grace is sufficient, Y la gracia de Dios sí es suficiente. you can get yourself out of bed. Puede salirse de la cama. You can get yourself out of the couch, Se puede pararse del sofá. out of the chair, Al lado de la silla. and back servicing people for God. Y una vez más sirviendo a las personas por Dios. Never despair, my friends. Nunca se decepcione, mi amigo. God is able to help you. Dios le puede ayudar. Number 4 in our treatment program is reminders. Número 4 en nuestro tratamiento es los recordatorios. Elijah had an encounter with God and received some important reminders. Elías tuvo un encuentro con Dios y recibió algunos recuerdos. First one, the journey is too far for thee. La primera es que el viaje es muy lejos para él. God wanted Elijah to know he could not do this on his own. Dios quería que Elías supiera, no lo puedes hacer solo. If you try to battle your depression on your own, you may falter and fall. Si tratas de tratar con tu depresión solo, lo probable es que va a pasar es que te vas a caer. But as I said earlier, God's grace is sufficient. Como dije antes, la gracia de Dios es suficiente. You don't pull yourself up out of the bed.
Entonces, no se jala usted sale de la cama solo. God's grace does. La gracia de Dios es la que me God- saca de la cama. God's power does. El poder de Dios es lo que lo We hace. need to realize that depression is too big for us, Tenemos que reconocer que la depresión es muy grande para nosotros, but it's not too big for our God. pero no es más grande que nuestro Dios. God can give you the power and energy to serve Him despite how you feel. Dios puede darle el poder para poder servirle a pesar de cómo se siente. We need the power of God in our life to get up and glorify God. Necesitamos el poder de Dios en nuestras vidas para levantarnos y glorificar a Dios. John 15:5 says, "Without me ye can do nothing." Juan 15:5 dice, sin mí nada podéis hacer. And numbers, the second reminder is Y- the Lord is there at work even when it's not evident. El segundo recordatorio es que el Señor está obrando a pesar de que no se nota. Notice how God says to Elijah, or he sends a fire. Note cómo es que Dios envía un fuego, He sends an earthquake. envía a un terremoto, He sends a strong wind. envía un viento fuerte, But God said he wasn't in any of those. y Dios dice que no estaba en ninguno de esos. But then he spoke in a still small voice. Dice que habló en un silbo apacible. And there's a wonderful truth here. Hay una verdad grande aquí. Even though you can't see God working, Y aunque usted tal vez no puede ver a Dios obrar, maybe something flashy is not happening in your life, tal vez algo que le está tomando la atención no está pasando ahí en su vida, God is still there with you, de todas maneras Dios está ahí con usted. and God's working on your behalf. Y Dios está obrando en su lugar. God's silence does not mean his absence. El silencio de Dios no significa que está ausente. He tells us in Hebrews 13:5, I will never leave thee nor forsake En thee. Hebreos 13:5 nos dice que no los dejaré ni desampararé. Deuteronomy 31:6, for the Lord thy God, he goes with thee. En Deuteronomio 36:5 dice, el Señor está contigo, va a ir contigo. The third reminder that God gives Elijah is you're not alone. El tercer recordatorio que Dios le da a Elías es que no estaba solo. Remember, Elijah had delusional thoughts Acuérdese, él tenía pensamientos que eran a mentira, that he was the only one living for que God. era el único que estaba viviendo por Dios. He was the only one in the struggle. Era el único que estaba batallando. The Lord eventually told him that there were 7,000 others that had not bent the knee to Baal. El Señor le dice a Elías que había 7,000 otros que no se habían postrado delante de Baal. But depression will make a person feel that they're all alone, La depresión hace que una persona se sienta sola, that nobody cares, que a nadie le importa, nobody knows what they're going through. a que nadie sabe lo que estoy pasando. And the fact is, my friends, people do care. Y la verdad es que las personas sí le importan. And even if no other human knows what you're going through, God does. Y tal vez no hay otra persona en el mundo que sabe lo que está pasando en su corazón, pero Dios sabe. It tells us in Hebrews 4:15 that God was tempted, Jesus was tempted in all points like we, yet without sin. Dice Hebreos 13:4 que Dios fue 4:15, perdón, que Dios fue tentado en todas formas, pero sin pecado. The threat that Elijah had in his life was a real threat. El peligro, la amenaza que él tenía en su vida era una amenaza real. But the real problem wasn't Jezebel, it was how Elijah responded to her. El problema no era Jezabel, sino cómo Elías respondió a Jezabel. His response was one of fear Su respuesta fue una respuesta de miedo and running from the problem, y huir del problema, which led him to be depressed, que le llevó a estar en depresión, asking God to take his life. pidiéndole a Dios que tomara su vida. But again, I love how the Lord tenderly touched Elijah's life. Pero me encanta cómo Dios tocó tiernamente la vida de Elías. He came to Elijah where he was. Él vino a Elías donde él estaba, He gave Elijah what he needed. le dio a Elías lo que necesitaba,
not only spiritually and emotionally, but physically. no solamente espiritualmente y emocionalmente, sino físicamente. It's interesting as you read 1 Kings 19 Es interesante cuando lee 1 de Reyes 19 that the Lord did not remove the source of the depression at this time. que el Señor no quitó la fuente de la depresión en este momento. What God did is that he met with his servant Lo que Dios hizo es que se encontró con su siervo and personally dealt with him. y personalmente trató con él. And remember, this is not the last time we see Elijah. Esta no es la última vez que vemos a Elías. The last time we see Elijah in the Bible, he's on the Mount of Transfiguration with our Savior. La última vez que vemos a Elías en la Biblia está en el monte de transfiguración con nuestro Salvador. The devil once said this: El diablo dijo esto una vez. if I can drive a wedge of discouragement between a believer and his Savior, Si yo puedo poner una brecha de desilusión o de depresión entre un creyente y su Salvador, I will win the victory every time. yo voy a ganar la victoria cada vez. And so, my friends, do not accept your depression as a defeat, No acepte su depresión como un fracaso, but an opportunity to learn more about the power of your God. pero como una oportunidad para aprender más sobre el poder de su Dios. And for those suffering from depression, speak up and let people know that you're hurting. Y los que están sufriendo de depresión, por favor, hable con alguien y dígale lo que está sucediendo. That you feel hopeless, Se siente sin esperanza. and let someone share with you through the Word of God the hope that is found in our Savior Jesus Christ. Y deje que alguien comparta con usted la esperanza que nosotros encontramos en el Señor de Jesucristo. You may be right now in a deep, dark hole, Usted tal vez está en un hoyo muy profundo y oscuro, but our God's arm and hand can reach down that hole pero el brazo de nuestro Dios puede alcanzar ese hoyo and pull you out of that hole y sacarlo del pozo and place you on the solid rock of Jesus y Christ. ponerlo en la peña que es el Señor Jesucristo. So there is hope and help for those depressed. Entonces sí hay esperanza y ayuda para los que están en depresión. Take care of the physical. Que cuide lo físico, Don't overlook the physical, no lo vea más allá, sino que tenga cuidado de lo físico. but also minister to your people emotionally and spiritually. También trate con su gente emocionalmente y espiritualmente. Amen. Let's pray. Amén. Vamos a orar. Heavenly Father, Padre en el cielo, in the name of Jesus, we come to your en throne. el nombre de Jesús venimos ante tu presencia. I pray that if there be those suffering here with depression, Te pido que si hay alguien que está sufriendo de la depresión, that they would seek the help that comes from your word. que busquen la ayuda que se encuentra en tu palabra. For the pastor or missionary that feels they're all alone, El pastor, el misionero que tal vez se sientan que están solos, may they receive hope by being here at the conference. que ellos reciban esperanza al estar aquí en la conferencia. That there are many people out there serving the Lord. Hay muchos que están allá sirviendo al Señor. Many people that are passionate about the Lord. Muchos que tienen pasión para el Señor. So help us, Heavenly Father. Ayúdanos, Señor. Give us the hope that's in Jesus Christ, our Savior. Danos la esperanza que está en Jesucristo nuestro Salvador. And I pray that you would continue to bless and favor this conference. Y oro que sigas bendiciendo y favoreciendo esta conferencia. May your will be done Que tu voluntad se haga and your kingdom advance. y su reino se avance. In the name of Jesus, En el nombre amen. de Jesús. Amén.